como dije, una introducción a este curso, ¿no es cierto?, plantea dos grandes, digamos, circunstancias. Una circunstancia es cómo podemos enfrentar digamos, desde nuestro tiempo con el pasado, cómo podemos empezar a pensar una forma de hacer historiografía que no sea como un anticuario, es decir, una anticuaria que mira hacia el pasado, digamos, de una forma nostálgica, ni mucho menos, ¿no? Sino que una forma de entender la historiografía, la historia, como una manera de entender el presente. Yo sé que esto es bien utilizado, digamos, entender el pasado para comprender el presente y proyectarse hacia el futuro. Es como el mantra de cuando uno estudia historia. Pero hay que tomárselo en serio, porque si uno es un aporte a lo que se está pensando y discutiendo en nuestra sociedad, eh, como, y tiene el privilegio, digamos, de haber podido entrar a estudiar en la universidad, a formarse, digamos, y comenzar este camino de intelectual en el que estamos todos, siempre, ¿no es cierto?, en este proceso formativo sin fin. Eh, es bien importante también pensar cómo uno contribuye desde su posición como historiador, historiadora, ¿no es cierto?, a lo que está ocurriendo en el lugar donde uno vive. Y para eso, ¿no es cierto?, tiene que tener claro en no caer en ciertos elementos eh, que pueden dificultar esta relación de los historiadores y las historiadoras con su tiempo presente. Es bien extraño esto que yo les pida que como historiadores, historiadoras, entiendan principalmente el lugar donde viven, el tiempo presente, porque se supone que nosotros estudiamos el pasado, pero justamente la única manera de entender el pasado es entender bien el lugar donde uno está viviendo en el presente. Entonces eso es algo muy, muy relevante, no solamente para colaborar en lo que está ocurriendo en el presente, no sé, en toda esta discusión constitucional en que estamos en Chile, que es un momento también bien extraordinario, eh, querer construir, ¿no es cierto?, unas bases nuevas de una institucionalidad y nosotros como historiadores y historiadoras podemos ser parte de esto. También en otros aspectos, como los que estamos trabajando nosotros, que tienen que ver con temas energéticos, por ejemplo, y estudiar cómo se ha utilizado la energía, por qué se utiliza la energía, para entender, ¿no es cierto?, la posibilidad de utilizar energías diferentes, digamos, renovables, por ejemplo. Entonces, algo que yo estoy trabajando con nuestro grupo de investigación de historia de la ciencia. Entonces, eso es importante entenderlo, entender esta perspectiva. ¿Mm? Eh, uno de los aspectos que siempre que pueden intervenir acá es justamente que uno tiende a, cuando mira el pasado desde el presente, a caer en lo que se llama la falacia de la retrospectiva. Esto está vinculado directamente con lo que vamos a estar trabajando en este curso, con el texto de inicio del curso, que si ustedes van al plan de lectura, lo verán, ¿no es cierto?, que dice fragmento de la falacia de la retrospectiva, páginas 143 y 147, en realidad se refiere al libro de Harari, digamos, eh, que está puesto acá de la página 143 del PDF, para que puedan irlo leyendo. Acá está De animales a dioses, ¿no es cierto?, está el breve historia de la humanidad, el título, y esto es un texto de divulgación, no es un texto de especialista, digamos, pero yo creo que es bien eh, relevante, ¿no es cierto?, para entender. Eh, entonces, puede leer a partir del capítulo 13, ¿no es cierto?, completo, sobre todo este tema de la falacia retrospectiva, para que la próxima clase lo podamos ir revisando, ¿no? Yo voy a dejar ahora simplemente, digamos, planteado el problema. De lo que se trata acá, ¿no es cierto?, es cómo enfrentar esto, lo que se llama la falacia retrospectiva, que es una de los grandes, digamos, problemas metodológicos que tenemos en la historiografía. ¿En qué medida asignamos un sentido al pasado guiados por una suerte de fatalidad histórica, como dice Harari? ¿Cómo enfrentar, ¿no es cierto?, explicaciones deterministas de los acontecimientos, como dice Harari, que intentan reducir la historia humana a los mecanismos de fuerzas biológicas, ecológicas o económicas? ¿Mm? ¿Cómo podemos mirar
el pasado desde nuestro presente sin asignarle, y por eso es una historia sin centro, un único elemento ordenador y organizador del pasado. Por ejemplo, sin... o cómo puedo enfrentar a Hegel. En el fondo esta es una gran discusión historiográfica, filosófica, de cómo enfrentar a Hegel y después, ¿no es cierto?, qué sé yo, a Marx y otros, que le asignan, pero no solamente, solamente a Hegel, también a Darwin podría ser, ¿no? Cómo enfrentar esa suerte de determinismo. Y decir que, por ejemplo, el motor de la historia es, ¿no es cierto?, la búsqueda de satisfacción económica, por ejemplo, o qué sé yo, vinculado, ¿no es cierto?, esta perspectiva de la lucha por los recursos. Por tanto, lo económico sería, ¿no es cierto?, el mecanismo que explicaría, ¿no es cierto?, de forma determinista todos los acontecimientos que ocurren en el pasado. Por lo tanto, uno tendría que buscar ahí qué es lo que está ocurriendo en ese ámbito, y cómo desde ahí, ¿no es cierto?, se puede pensar que en el fondo el motor de la historia es el enfrentamiento entre clases sociales, justamente para poder, ¿no es cierto?, alcanzar la posibilidad de satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. ¿Es eso el motor de la historia? Por lo tanto, si fuera el motor de la historia, uno tendría que buscar en la historia siempre la lucha de clases. Tendría que mirar la historia como un conjunto de enfrentamientos, digamos, entre clases sociales. Tendría que asumir que las clases sociales existen, es un punto de partida, digamos. Y que mirar a lo que miraron uno en la historia, sea desde el paleolítico, neolítico, pasando por el periodo precolombino o la llamada Edad Media, ¿no es cierto?, uno siempre estaría buscando el mismo problema, cómo se enfrentan las clases sociales entre sí por manejar, ¿no es cierto?, los recursos. Por tanto, es una visión determinista. Entonces, todo lo que ocurra fuera de ese ámbito, por ejemplo, no sé, el arte, el desarrollo científico, etcétera, o lo que sea, se supedita de alguna forma a esta perspectiva. Otra perspectiva determinista, podría ser una perspectiva, ¿no es cierto?, vinculada, ¿no es cierto?, qué sé yo, a las fuerzas biológicas o al hecho, ¿no es cierto?, de la evolución. Entonces, mirar la historia como un constante, digamos, devenir de grupos que se han ido, ¿no es cierto?, desarrollando a través del tiempo y han ido imponiéndose a otros grupos que no han logrado el mismo desarrollo para adaptarse, ¿no es cierto?, al medio. Y es una visión no directamente de Charles Darwin, de hecho nunca lo utilizó para los seres humanos, pero que sí el darwinismo social, el llamado darwinismo social lo ha tomado, digamos, y ha tratado con ello de explicar por qué hay grupos que sobreviven a otros, ¿no es cierto?, y por qué hay grupos que debieran dominar respecto de otros, ¿no es cierto?, que está asociado con la visión eurocentrista, evidentemente, ¿no? Entonces, la historia podría ser, desde este punto de vista, un devenir constante de grupos que se imponen a otros, que imponen su propia, digamos, fuerza biológica en el fondo, porque tiene que ver con capacidades. Es visto de esa manera, no estoy diciendo que yo lo piense, por supuesto, ni mucho menos, de hecho no lo pienso, sino que se interpreta un poco de esa manera. Entonces, la historia del colonialismo podría entenderse incluso de esa manera, la historia de la expansión de Europa, de hecho, la historia de la expansión de Europa hacia el resto del mundo es entendida así como la imposición de un grupo étnico respecto de otro, y esto tiene su versión más horrible y catastrófica, bueno, como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, que terminó con la muerte y el holocausto de personas que supuestamente eran consideradas inferiores, ¿no? Por lo tanto, esto, tanto lo anterior, tanto la lucha de clases como lo que estoy hablando ahora, como esta visión asociada a fuerzas biológicas, han tenido una importancia radical y han dejado grandes y terribles consecuencias también en la historia. Lo que yo quiero decir es que uno no puede reducir solamente la historia solo a eso, digamos, que todo el resto se ordene a esta perspectiva. Bueno, he querido dar una suerte de introducción a lo que vamos a ver a partir de la próxima clase. Me gustaría que, por favor,
pudieran leer el texto a partir de acá, ¿no es cierto? De las páginas que yo les puse acá, que le puse 143, si ustedes miran el programa, el plan de lectura, 143 a 147, son pocos textos, son pocos, digamos, páginas, pero todo el capítulo 3 en el fondo, la falacia y la retrospectiva, ustedes pueden ir avanzando ahí con la... hemos estado mirando Clio Ciega, Clio que es la musa de la historia, ¿no? Pueden revisarlo acá. ¿Qué pasó acá con la página? Ah, ya, esto está ahí. Entonces pueden mirar y me gustaría que lo pudieran leer para la próxima clase y así lo vamos a ir comentando. O sea, preferiría quedar hasta acá porque de otra manera es hablar de cosas que ustedes no están siguiendo y no creo que hayan podido leerlo anteriormente, así que o quizás sí, no sé. Así que me gustaría que lo viéramos en la próxima clase.